cómo este proceso de la Biblia se ha venido compartiendo poco a poco y ha venido desarrollándose a través de la historia, ¿no? Entonces tenemos los libros del Antiguo Testamento, que son 39, y Nuevo Testamento, 27 libros, que es la Biblia que nosotros manejamos, que llamamos la Biblia protestante o la Biblia católica cristiana, que está compuesto de 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces vamos a estudiar cuáles son los libros del Antiguo Testamento. Entonces ahí nos dice que está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Edras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en este Antiguo Testamento, esos 39 libros son totalmente diferentes al Tanakh, porque el Tanakh nos muestra que son ¿cuántos? 24. 24. Y aquí nos muestran 39. Y el Nuevo Testamento, pues la Tanakh no tiene Nuevo Testamento, o sea, el pueblo hebreo no tiene Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es digamos así, para el cristianismo, que fueron los comentarios de nuestro rabino, de nuestro gran rabino y nuestro gran profeta, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Nuestro rabí, nuestro maestro. Y en este Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Entonces, este es prácticamente la Biblia reformista, la que nosotros tenemos, el cristianismo reformista, la Reina Valera, la Dios habla hoy, la nueva versión internacional. Pero vamos a ver, vamos a mirar otras Biblias dentro de estas 7.500 Biblias que se han formado. Vamos a mirar cómo es el orden de la Biblia romana cristiana católica. El orden de la Biblia romana cristiana católica, según el Antiguo Testamento, se distribuyen en varios grupos, que son así. Pentateuco, 5 libros. Ahí tenemos la Biblia católica romana, edición española. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y vienen los libros históricos y narrativos, que son 16 libros según la Biblia católica cristiana, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Edras, Nehemías. Y mire que con rojo, aquí con rojo resaltamos unos libros que no están en el Tanakh, ni tampoco están en la Biblia cristiana reformista, pero aquí sí están, que son Tobías, Judí, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, y está también el libro de Esther aquí. Y en los libros poéticos o sapienciales, según la Biblia romana católica, están también, son 7 libros, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y otros 2 libros más que no encontramos en la Tanakh y tampoco los encontramos en la Biblia cristiana reformista, que son sabiduría y eclesiástico. Entonces, ¿qué pasa con esos libros? Adicionalmente a eso, ahorita vamos a hablar de esos libros, que también en los libros proféticos, según la Biblia católica romana cristiana, encontramos también aquí 18 libros proféticos, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Mire que aquí en rojo encontramos Baruch, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, ¿qué son estos libros? Entonces, total del libro del Antiguo Testamento, entonces son 46 libros de la Biblia romana católica cristiana. Biblia romana católica cristiana son 46 libros y se llaman libros deuterocanónicos, o sea, del segundo canon. Estos libros que encontramos en rojo, que son los libros de Tobí, Judí, Primera y Segunda de Macabeos, Eclesiásticos, Sabiduría, Barú y algunos pasajes adicionales de Esther y Daniel, estos libros no se encuentran en la Biblia hebrea ni en la Biblia cristiana reformista, tal como lo fijaron los rabinos judíos a finales del siglo I de la era cristiana. Pero estos libros formaban parte de la versión griega. Tomen nota de esto. La primera traducción
que tuvo, ¿cierto? Que tuvo hecha por 70 judíos que llamaban los 70 judíos de la asamblea, los 70 judíos de la asamblea. Esta Biblia fue traducida del hebreo al griego. Mire cómo esto, del hebreo al griego y se llamó la Septuaginta. La Septuaginta fue la primera Biblia en el segundo templo. Se llamó la Septuaginta y este libro formaba parte de la versión griega hecha probablemente a partir del año 250 antes del Mashiach, o sea, antes de Cristo, y fue la versión más usada en un principio por los judíos de habla griega y por los primeros cristianos o protocristianos a los libros de la Biblia hebrea que se les llamaba también protocanónicos, o sea, del primer canon. O sea, a la Biblia hebrea, al Tanakh, se llamaban protocanónicos del primer canon. Y a esta Biblia llamada la Septuaginta, donde entraron estos libros, los libros deuterocanónicos llamados Tobí, Judía, Primera y Segunda de Macabeos, Eclesiásticos, Sabiduría, Baruch y algunos escritos tradicionales de Esther y Daniel, se le llamaron del segundo canon. Por eso se llama el libro deuterocanónicos, del segundo canon. Y esta fue la primera Biblia, tomen nota de esto que es importantísimo, la primera Biblia que se tradujo del hebreo a otro lenguaje, a otro idioma, en otras letras fue la Septuaginta. ¿Y quién mandó? ¿Quién mandó? ¿Quién mandó traducir esta Biblia? Alejandro, Alejandro el Grande. Alejandro el Grande. ¿Sí? Entonces, algunos de estos libros, vamos a estudiar un poquito más, algunos de estos libros como Tubí, Judí, Primera de Macabeos y Eclesiásticos se escribieron originalmente en hebreo o algunos probablemente en arameo, en tantos que otros como Segunda de Macabeos, Sabiduría y las adiciones a Esther se escribieron en griego. Y de algunos como Barú y adicionales a Daniel, no se sabe con certeza cuál era su lenguaje original. Más sin embargo, de los libros escritos originalmente en hebreo o en arameo, solo se conserva buena parte del texto original de Eclesiástico y algunos pequeños fragmentos de otros libros. El texto completo de todos ellos se ha conservado únicamente en griego y en otras versiones antiguas. Para la presente versión se ha tomado como base el texto griego de la Septuaginta. Mire que de ahí para allá, editado por Alfred Rall. O sea, de ahí para allá, de la Septuaginta, es donde nacen todas las traducciones que tenemos hasta la fecha. O sea, por eso muchas malas interpretaciones dicen que del griego original. No, el original es el hebreo. Y el arameo nace del exilio del pueblo de Israel, cuando fue exiliado, cuando fueron exiliados los judíos a Babilonia. En el año 500, siglo V, antes de la venida del Machí, el año 535, ellos fueron exiliados a Persia, a Babilonia. Y ellos empezaron a hablar persa babilónico y ahí aprendieron a hablar arameo. Y nace también el yidis. También hace otro idioma del yidis que también se habla en Israel en estos tiempos, que es el yidis, que es una mezcla del alemán, ¿cierto?, con el hebreo, el yidis. Entonces, para poder entender esto y estas bases que se han tomado de la Septuaginta por hablar rap, hemos visto todas estas traducciones que tenemos a la fecha, de las cuales son unas que tenemos acá, todas impresas, que es la Biblia impresa que todos manejamos, todas vienen ¿de dónde? Del del griego, ¿cierto? Por eso se han presentado toda esta cantidad de situaciones, toda esta cantidad de malas interpretaciones del texto bíblico, que gracias a Dios, porque se han descubierto, han habido grandes descubrimientos que nos ayudan hoy a tener una buena interpretación del texto bíblico y acercarnos más a los escritos originales, ¿no? Como lo explicábamos en clases posteriores. Entonces, siguiendo con el tema, la inclusión de los libros deuterocanónicos entre los del Antiguo Testamento ha sido objeto de discusión desde tiempos muy antiguos. Ya hemos visto que finalmente los judíos optaron por excluirlos. Y algunas iglesias han hecho lo mismo, como el cristianismo protestante, que nace en el año 1417, ¿cierto? ¿Con qué? Nace a través de qué? De las tesis, de las 95, 99 tesis de Lutero. 99 tesis de Lutero, él presenta las tesis y ahí inmediatamente nacen estos libros. Algunas iglesias han hecho lo mismo o bien no les confieren la misma autoridad en materia de fe y doctrina que al resto de los libros de la Biblia y prefieren darle el nombre de apócrifos.
palabra que originalmente significa escondido, libros escondidos, y tal vez para indicar que no se desinteresaban a la lectura general. La Iglesia Católica Romana y algunas iglesias orientales los reciben como parte integrante de las escrituras y algunas confesiones protestantes los reconocen como libros provechosos para la lectura privada, aunque no las consideran como base doctrinal. Y aquí ya entonces vamos a explicar el Antiguo Testamento, pero eso ya la dejamos para nuestra próxima clase y vamos a escuchar entonces las opiniones de hoy de nuestros estudiantes. Vamos a escuchar al hermano Simón. Hermano Simón, muy buena noche. Dios Todopoderoso me le bendiga enormemente. Qué gusto saludarlo. Amén, buenas noches, hermano. Vengo llegando a ¿Cómo? la iglesia, por eso que no asistí temprano. Tengo Ah, ok, los ok. miércoles tengo estudios allá en la iglesia. Una pregunta que